Sin duda, hoy en día la administración pública requiere de profesionales altamente capacitados para afrontar los retos del país en este nuevo contexto post-pandemia, ¿no? En ese sentido, este curso tiene por finalidad brindar conocimientos teóricos prácticos respecto a la emisión de actos administrativos y precedentes administrativos dentro de la administración pública. Entonces, espero que estemos atentos, podamos intervenir a través del chat sus consultas o dudas sobre los temas que vamos a abordar durante la exposición. En ese contexto voy a iniciar con la primera sesión, es abordar en principio sobre el rol que tiene la Ley del Procedimiento Administrativo General en relación a las entidades de la administración pública. Entonces, el día de hoy vamos a tratar tres ejes temáticos fundamentales, es decir, los objetivos de esta sesión implican o tienen como correlato final de poder entender cuál es el rol de la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto a los procedimientos especiales, cuál es su ámbito de aplicación y cuál es su vinculación con las actividades de la administración pública. En resumen, lo que pretendo en esta primera sesión es que previo a conocer qué es el acto administrativo y qué es un precedente administrativo, es importante que conozcamos qué se entiende por administración pública, cuál es el ámbito de aplicación de la ley 27444 y qué rol cumple esta ley respecto a los procedimientos administrativos especiales. Dicho esto, vamos a iniciar la exposición centrándonos en el tema primero de la ley 27444. Pero antes, en todo caso, de referirnos a la ley 27444, considero importante que podamos definir conceptos fundamentales en el marco de un procedimiento administrativo o en la emisión de actos administrativos. Creo que es relevante entender qué se entiende o qué es el derecho administrativo, qué se entiende por administración pública y qué se entiende por función administrativa. Estas definiciones o estos elementos conceptuales resultan relevantes, dado que nos va a poder ayudar a entender la aplicación de la ley 27444. Muchas veces creemos que somos especialistas en derecho administrativo porque conocemos la ley 27444. Y eso no es así, porque el derecho administrativo abarca un sinnúmero de instituciones en su análisis, ¿no? Entonces, veremos al final de esta clase que, por ejemplo, la parte de los reglamentos no se incluyen o no están dentro de la ley 27444. O entenderemos que hay muchas actividades de la administración pública que no se regulan bajo o que su ámbito de aplicación no tiene connotación en el marco de la ley 27444. Entonces, vamos a entender primero qué es derecho administrativo, si vamos a poder comprender si hay una definición de administración pública y además qué se entiende por función administrativa. Primero, recordar que hay una clásica división, ¿no es cierto?, de funciones. Teóricamente se dice que el poder es único, ¿no? El Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado y que este Estado cumple funciones o actividades elementales o principalmente a través de tres poderes reconocidos en la Constitución. Esto es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces dice que es la clásica estructura o división de poderes, ¿no es cierto?, en el marco de nuestra Constitución. Sin embargo, a nivel del ámbito del derecho administrativo, se sostiene que el poder es único y que este poder se ejerce a través de diversas funciones.
Una de ellas es la función ejecutiva, ¿no es cierto? La otra es la función jurisdiccional y la función legislativa. Y que estas funciones, ¿no es cierto?, son ejecutadas o materializadas por algunos entes especializados, como es el Poder Legislativo, en el caso de la función legislativa, el poder Judicial, en el caso de la función jurisdiccional, y el Poder Ejecutivo en relación a la función ejecutiva. Entonces, esa es la clásica división, digamos, de las funciones que ejecuta el Estado peruano en el marco de nuestra Constitución. Ahora bien, si bien es cierto, hay una clásica distinción entre función legislativa, función jurisdiccional y función legislativa, también se advierte dentro del ámbito del derecho administrativo que hay una función transversal, y esta función transversal viene a ser la función administrativa, ¿no? Esta función administrativa que implica la gestión, ¿no es cierto?, o la realización de actividades materiales que tienen por finalidad la satisfacción del interés general. Se dice que esta función administrativa es transversal porque se materializa o se lleva a cabo en el marco de las funciones tanto legislativa como jurisdiccional y función ejecutiva. Por lo tanto, esta función administrativa se encuentra presente en los tres poderes del Estado y que tiene por finalidad la materialización de la satisfacción de los intereses generales o de la ciudadanía. Entonces, la función administrativa cumple un rol fundamental y se encuentra presente en los tres poderes del Estado o en las tres clásicas funciones que se materializan o se desglosan de nuestro marco constitucional. Esta función administrativa, en todo caso, podemos decir que es ejecutada en el seno de la administración pública. Entonces, es relevante conocer que esta función administrativa no es privativa del Poder Ejecutivo, ¿cierto?, sino que la función administrativa también se ejecuta o se materializa en el órgano legislativo, en el órgano jurisdiccional. Más adelante veremos las manifestaciones de la función administrativa y nos daremos cuenta efectivamente que se materializa en los tres poderes del Estado. Ahora bien, ¿qué se entiende por derecho administrativo? En nuestro país se sostiene que el derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan la relación entre administración pública y administrados o ciudadanos o personas jurídicas, y la relación que existe también entre administraciones públicas. Es una definición, por ejemplo, que hace el profesor Víctor Vaca. A mí me parece que en el marco de la doctrina administrativa, la definición mucho más completa, amplia y que resume toda la organización que abarca el derecho administrativo es la que realiza el profesor Miguel Sánchez Morón. Para este profesor español, el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización administrativa, la actividad de la administración, sus relaciones con otros sujetos de derecho, ya sea privados o públicos, y los controles jurídicos a que está sometida la administración pública o la organización administrativa. Como vemos aquí, esta definición es una definición amplia que reconoce todo el bagaje, ¿no es cierto?, o toda la frondosa organización administrativa que puede existir en un país. Desmenuzando este concepto o esta definición de derecho administrativo, en principio podemos notar que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización administrativa. Aterrizando esta definición respecto a la organización administrativa, cabe preguntarnos si en nuestro país existen normas jurídicas que regulan la organización administrativa. Veremos que, por ejemplo, nuestra Constitución regula o establece los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces podemos decir que el derecho administrativo en cuanto a la organización administrativa en nuestro país tiene sustento constitucional. De ahí que cierta doctrina administrativa señale que el derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado. En otras palabras,
El derecho administrativo vendría a ser la materialización de los derechos fundamentales o constitucionales de las personas, ¿no es cierto? Típico ejemplo de la materialización de derechos fundamentales o derechos constitucionales viene a ser el derecho de petición. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el derecho de petición es un derecho constitucional de configuración legal que está desarrollado de manera detallada en la Ley 27.444, cuando establece que el derecho de petición abarca, ¿no es cierto?, las solicitudes de carácter individual, la facultad de contradicción administrativa, la petición graciable, ¿no?, la solicitud en base a intereses generales. Por lo tanto, en buena cuenta, es válido o coincidimos en que el derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado. Volviendo al tema de las normas que regulan la organización administrativa, en principio tendríamos que ver el marco constitucional que establece los poderes del Estado, ¿no es cierto?, y los organismos constitucionalmente autónomos como la Junta Nacional de Justicia, el RENIEC, la Contraloría, ¿no es cierto?, el Jurado Nacional de Elecciones, etc. El Ministerio Público. Entonces son, digamos, aspectos que vinculan al derecho administrativo. En cuanto al Poder Ejecutivo, en nuestro país tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece la organización del Poder Ejecutivo, cómo se está organizado un ministerio, por ejemplo, o qué estructura debería tener o debe tener un determinado ministerio, y ahí estamos hablando de derecho administrativo. Por lo tanto, ya tenemos luces que en nuestro país el derecho administrativo no es solo la ley 27.444, sino que, por ejemplo, en el tema de organización administrativa, tendríamos que recurrir a otras normas, como por ejemplo la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Contratación del Estado, que también hacen referencia de alguna manera a la organización administrativa. El derecho administrativo también sería el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad de la administración, ¿no? Y aquí no voy a ahondar porque más adelante vamos a hablar cuáles son las actividades de la administración pública, pero una de ellas es la emisión de actos administrativos. Entonces, por lo tanto, aquí, como parte del derecho administrativo de nuestro país, sin duda, tendríamos que decir que una norma de derecho administrativo es la ley 27.444. Pero, ¿qué más actividades hace la administración pública? Eso lo veremos en líneas siguientes. También es parte del derecho administrativo, según la definición del profesor Sánchez Moró, las normas que regulan, ¿no es cierto?, las relaciones entre entidades públicas con los administrados. Y aquí creo que también en nuestro país sería, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado, la ley del servicio civil, por ejemplo, ¿no? Y también la ley 27.444 porque regula el desenvolvimiento del procedimiento administrativo. Y también sería norma de derecho administrativo los controles jurídicos, ¿no es cierto?, que establece el control de la administración pública, ¿no? Entonces aquí tendríamos el Sistema Nacional de Control, las normas que regulan el proceso contencioso administrativo y la propia ley del procedimiento administrativo general respecto a la, por ejemplo, a las nulidades de oficio, ¿no? O al control o a la fiscalización posterior de los procedimientos administrativos. En buena cuenta, entonces, el derecho administrativo de nuestro país no es solo la ley del procedimiento administrativo general, sino que tendríamos que ver si se tratan normas de la organización administrativa, de la actividad de la administración pública, de la relación entre la administración pública y los ciudadanos, entiéndase como ciudadanos las personas naturales y jurídicas, y también es norma de derecho administrativo o norma de orden público, ¿no es cierto?, las normas que regulan el control jurídico al que está sometida la administración. Entonces, para mí, esta definición es sumamente clara e importante, que es bueno que lo conozcamos para poder descifrar qué se entiende como derecho administrativo. Por otra parte, también en una versión mucho más práctica, se dice que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública
y que allí donde hay Estado hay administración, y ahí donde hay administración hay derecho administrativo. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición práctica de que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, conviene pues también descifrar qué se entiende por administración pública. En esa línea debemos señalar que administración pública clásicamente también se identifica como el Estado en su conjunto, ¿no? Entonces podemos decir que la administración pública es el Estado. Entiéndase, por ejemplo, en nuestro país, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Hay una definición que la plantea Mural, en que señala que la administración pública es aquella organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificatorias de la realidad mediante la producción de bienes, servicios y regulación, ¿no? Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que la administración pública, desde el lado objetivo, sería aquellos entes u organizaciones que tienen por finalidad la satisfacción, ¿no es cierto?, de los intereses o las necesidades de la ciudadanía, ya sea proveyendo bienes, servicios o regulación. Ya habíamos dicho que estrictamente no hay una división de poderes, sino hay una división de funciones, ¿no? Y que la función administrativa es una función transversal que se encuentra presente tanto en las actividades que ejecuta el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora bien, podríamos también preguntarnos, ¿existe en nuestro país una definición legal de administración pública? La respuesta de saque es no. No existe una definición legal de administración pública en nuestro país. Si bien es cierto, la ley 27444, cuando determina el ámbito de aplicación de esta ley, señala que es aplicable a todas las entidades de la administración pública y para efectos de la ley 27444, se establece una relación de entidades u organizaciones que podrían entenderse que forman parte de la administración pública. Pero en realidad eso no es así. Únicamente lo que hace la Ley del Procedimiento Administrativo General es regular el desenvolvimiento de la administración pública en relación a los ciudadanos, pero no establece una definición de administración pública y menos regula la organización del Estado peruano, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta para no caer en errores citando la ley 27444 como una norma de regulación de la organización del Estado peruano en su conjunto. La administración pública, respecto a este tema, podemos decir que las funciones y actividades a realizar por la administración son algo puramente contingente e históricamente variable, y diferente también en función del contexto socioeconómico en el que se produce. ¿Qué implica esto? Que hemos dicho que la administración pública viene a ser el conjunto de entes, ¿no es cierto?, u organizaciones que buscan la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía mediante el uso de recursos públicos, ya sea prestando servicios, ya sea prestando o otorgando bienes o emitiendo regulación. Pero estas actividades que realiza la administración pública de cara a la ciudadanía o para satisfacer o proteger el interés general varían según el contexto histórico y el contexto socioeconómico. De hecho, antes de la Constitución de 1993 se decía, por ejemplo, que nuestro Estado peruano podía ejercer actividad empresarial. Con la Constitución de 1993
ante la falencia de los actores económicos en la prestación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, como vemos, en ese contexto político, con ese contexto